gracias. Buen día a todos. Gracias, Henry, por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder compartir esta mañana con ustedes, estar acá con amigos como Henry, que acabo de recorrer aquí el servicio, y la verdad que es una maravilla, con un área de endoscopía súper desarrollada y con todas las áreas representadas, así que felicitaciones, Henry, porque la verdad que uno como latinoamericano sabe el esfuerzo que significan estas latitudes, armar las estructuras y los proyectos, así que los liderazgos son importantes. Bueno, por supuesto de eso, si me permitís, yo aclaré que tenía los equipos, porque no aclaré que lo tenés en el Hospital de Clínica de Buenos Aires, que es el hermano de este o el hermano de aquel, claro, mellizos, así que estamos en la misma línea filosófica. Por supuesto, y eso nos une, entre otras cosas. Muchas gracias. Entonces, de lo que voy a hablar hoy a la mañana es de la metodología diagnóstica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estamos hablando de una metodología diagnóstica de una situación clínica que es sumamente frecuente. Yo decía los otros días, cuando uno habla de reflujo gastroesofágico, existen distintas prevalencias. Nosotros en Argentina hicimos un trabajo epidemiológico en su momento basado en la población que nos da una prevalencia del 23% de reflujo, de tal forma que 1 de cada 4 argentinos tiene reflujo, y en este momento en una revisión sistemática que acaba de aparecer ubican a Argentina, Estados Unidos, Suecia y algún otro país en rojo, que son las prevalencias más altas del mundo en relación al resto, o sea que teniendo Argentina un área que es toda esta área más abarcativa de la Río Platense, de alguna forma estamos compartiendo seguramente una altísima prevalencia de una enfermedad sumamente frecuente en la población. De esta enfermedad existe un grupo, hay distintos estratos donde la mayoría responden a las estrategias habituales, etc. Pero hay un subgrupo que no responde adecuadamente, aquellos pacientes que son refractarios a los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, que es lo que uno hace en la primera línea terapéutica, y hay otro grupo que tiene manifestaciones extraesofágicas de reflujo. Y ayer discutíamos que justamente en Estados Unidos hoy es un problema grande los costos en salud, porque hay un grupo que son estos que tienen manifestaciones extraesofágicas, que el hecho de tratarlos con pruebas y no saber si tienen o no reflujo hacen fracasar las terapéuticas inútilmente y hacen malgastar los recursos de la gente, de tal forma que ahí hay un problema verdadero, en lo cual uno debe saber si el paciente tiene o no reflujo, y por supuesto aquellos que tienen manifestaciones extraesofágicas. Entonces vamos a repasar en los próximos minutos qué metodología tenemos, y dentro de esto vamos a hablar de lo clásico y lo moderno. Usted se agregó ahora lo que había, porque no es que lo que había no existe, ¿no? Se agregan otras metodologías. Entonces, el primer tema del reflujo es poder ver si tenemos métodos, los morfológicos y los funcionales. Los métodos morfológicos, que son aquellos que nos van a permitir establecer básicamente si hay daño estructural, si hay alteraciones de la mucosa, para lo cual contamos con la videoendoscopía digestiva alta, y muchos grupos piden el esofagograma. Vamos a ver esta situación en donde está en la actualidad. La evaluación morfológica a través de la endoscopía es mandatoria, y es mandatoria porque nos permite ver muy bien la mucosa, pero además de eso nos permite categorizar la enfermedad, porque si uno sabe que es reflujo por otras cuestiones, si uno tiene una enfermedad no erosiva o tiene una enfermedad erosiva leve, moderada o severa, tiene distintos algoritmos de manejo de la enfermedad en el largo plazo, de una enfermedad que en términos generales es crónica y recurrente, y eso nos va a permitir perfectamente hacer una muy buena evaluación. Entonces esa endoscopía hay que hacerla muy bien. Discutíamos ayer en esa reunión que hubo un desayuno de trabajo que coordinó el profesor Cohen, justamente que esa endoscopía habría que hacerla con 4 semanas sin tomar inhibidores de bomba de protones, para que tenga valor, porque si no uno clasifica como enfermedad no erosiva uno que está verdaderamente, que no encontró lesiones, pero estaba tomando productos, no sabe
pacientes, de cada 100 pacientes que tienen compromiso de la mucosa esofágica, vamos a encontrar un compromiso radiológico en 22, o sea que tiene una muy mala performance para esta situación. Sí es un muy buen método para ver todo lo que tiene que ver con formas o posiciones. Por ejemplo, si uno necesita operar a un paciente, tiene que saber si no tiene un esófago cortado, porque eso condiciona la técnica quirúrgica, la táctica, si uno hace un Nissen convencional o hace un Collins Nissen, que es con tunelización de parte del tubo gástrico, etc. O también cuando uno tiene una hernia para ver el tamaño, todo en eso, el golpe estándar es la radiología. Pero no para ver las cosas, que es lo que necesitamos evaluar inicialmente para categorizar la enfermedad. Y en eso ha tenido una implicancia muy grande el tema de poder tener la clasificación esta de Los Ángeles, que es bien objetiva, donde no hay ningún aspecto que no sea perfectamente, evaluable en forma objetiva, y entonces acá tenemos los grados más leves, los moderados y los severos, y eso nos permite establecer una norma de manejo cuando el estudio endoscópico está perfectamente hecho. Y acá tenemos distintas situaciones de compromiso de la mucosa esofágica de mayor a menor severidad, y acá a la derecha un esófago de Barrett con la apariencia salmonada de la mucosa, una hernia subyacente y un adenocarcinoma como complicación de cantidad preneoplásica, de la cual ayer Nicolás habló muy bien en el Congreso de Medicina Interna. Acá vemos lo mismo, toda el área esta con el adenocarcinoma como complicación. Un tema importante entonces es saber cómo se distribuyen estas enfermedades, cómo se categorizan en la población. Nosotros hicimos con la doctora Salles un trabajo epidemiológico en nuestro país que incluyó cerca de 400 pacientes que iban a hacer endoscopía digestiva, y fíjense, el 60% prácticamente fueron formas erosivas, o sea que es la forma más frecuente, es una forma que tiene una respuesta distinta a las terapéuticas, porque esto incluye muchos pacientes que no tienen reflujo, sino que tienen alguna clínica, pero puede ser una pilosis funcional o alguna otra entidad, esofagitis eosinofílica, etc. El 35% son formas erosivas, y el Barrett en nuestro país fue una prevalencia baja del 5%, pero hay un metaanálisis reciente americano que muestra que esto es bastante certero. Anteriormente se hablaba de cifras más altas del 10%, pero bueno, esta fue la prevalencia que nosotros tuvimos en nuestro país. Y cuando evaluamos las esofagitis erosivas, podemos ver que el 80% son A y B, o sea, son formas leves y moderadas, y solamente el 20% fueron formas severas. Así que esto nos da una idea previa al manejo para saber con qué nos vamos a encontrar, cuáles son esas probabilidades. Después existen algunos datos que están clasificados por la clasificación de Praga, los que son largos, cortos, circunferenciales, con lengüetas, mixtos, y los que tenían inflamación los que tenían componente inflamatorio suprarmetaplásico, y aquellos que no lo tenían, que más o menos fueron mitad y mitad, y la extensión de los barrios de nuestro país tuvo una mediana de 4.5 total, con 3 puntos de circunferencial, o sea, C3 y M5 prácticamente fue la mediana de distribución en nuestro país. Hicimos un modelo matemático para saber cuáles eran los valores predictivos de evolucionar de formas no erosivas a metaplasia, y fíjense que la edad incrementa 1.3 veces la probabilidad de tener Barrett, el sexo masculino prácticamente 5 veces, el índice de masa corporal lo duplica, y todo esto son por aspectos inflamatorios, en general disparados a través de la adiposidad central como órgano metabólico, y los síntomas nocturnos 2.5 veces. Entonces, endoscopía, categorización para los más jóvenes, a través de Los Ángeles, y si uno encuentra metaplasia sospechosa, biopsia, metaplasia intestinal, clasificado corporal. La otra cuestión muy importante, que a veces en las endoscopías no se informan adecuadamente, yo insisto enormemente en mi país, que es muy importante a la hora de encontrar factores de riesgo, es saber cómo está la válvula FLAP, la válvula de Hill, cómo entra
el esófago y qué pasa con la unión gastroesofágica evaluada desde una retroflexión. Y entonces tenemos una válvula donde los pliegues son prominentes y que permiten establecer toda la circunferencia, apretar bien el endoscopio. Cuando esto está más entreabierto, una flap grado 2, cuando esto queda permanentemente abierto o cuando ya se puede ver a su través la hernia hiatal, etc. Esta unión gastroesofágica nos da una idea de cómo está funcionando este componente y después lo podemos valorar, como vamos a ver, con otras tecnologías, pero inicialmente desde lo morfológico, además de la inflamación, poder ver cómo está la unión gastroesofágica es algo de muy buen valor. El tema de la radiología es un tema que ya discutimos inicialmente y bueno, ya en GEMBA, que es digamos un workshop basado en evidencia previo al actual de Montreal, que es más reciente y que involucra a todos los continentes, ya decían que la demostración fluoroscópica de episodio de reflujo, cuando se realiza una seriada, no tiene valor para el reflujo, y decían que la seriada no servía para hacer diagnóstico de reflujo. Nosotros, a mí en ese momento me tocó estar en el hospital italiano, el hospital donde estuve 21 años, y recibía toda la patología esofágica en consulta y recibía mucho de clínica médica que venían con los radiólogos, les ponían que tenían reflujo radiológico. Y todos sabemos que los radiólogos hacen toda esa maniobra del sifón, lo comprimen, tiran el corpito, que dicen algunos son grandotes y le tiran los pedazos del corpito, ahí en una esofágica. Entonces dije, vamos a empezar a discutir, vamos a hacer un trabajo de investigación, así nos veríamos. Y bueno, la radiología, esto que les decía, es muy importante, cómo es la unión adecuadamente y cómo es la hernia hiatal cuando las vértebras lo miden mucho más apropiadamente. Sin embargo, esto espero que funcione, no sé si... No, bueno, esto es un video donde acá se ve un reflujo espontáneo y este es un reflujo donde se ve la mano del radiólogo apretando la unión gastroesofágica y fíjense los resultados. Hicimos un estudio caso control y la verdad que ahí nos dimos cuenta que teníamos un poder de convicción terrible porque el mejor control es el control poblacional de alguna persona que acompaña al enfermo, porque ajusta muy bien por datos demográficos, nivel socioeconómico, educativo, etc. No hay factores de confusión. Pero hacerle tragar el válido al acompañante que viene sin pena ni gloria, sin culpa alguna, la verdad que fue una capacidad de seducción bastante importante. Pero bueno, hicimos el mismo estudio radiológico hecho por radiólogos del hospital italiano de muy buen nivel, siempre hay un radiólogo, en los pacientes que tenían pH-metría patológica o esofagitis, pero sí y su acompañante. Y fíjense que el reflujo espontáneo tuvo una sensibilidad, una especificidad bastante importante en los pacientes y una sensibilidad, sin embargo, que no fue demasiado buena. Sin embargo, las maniobras que hacen los radiólogos, que con eso establecen el diagnóstico de reflujo, fue prácticamente igual en los pacientes que en el acompañante. O sea que eso demostró que no le tenían que hacer ahí y ahí desactivé la bomba que demostraba si tenía reflujo radiológicamente sin pelearme. Nos costó un poquito de trabajo, pero bueno, fue importante la información. La otra cuestión que existe, digamos, además de los métodos morfológicos, ya yendo más a cómo uno maneja a los pacientes, son las pruebas terapéuticas. Y las pruebas terapéuticas con inhibidores de bomba de protones mostró ser muy sensible, específica y ser costo efectiva en relación a que uno hace una prueba que actúa como este diagnóstico, nos permite discriminar bien aquellos que responden adecuadamente a los inhibidores de bomba de protones y que tienen una clínica de poder terminar haciendo un diagnóstico de reflujo, por lo menos desde lo clínico, más allá de los aspectos endoscópicos, etc. El otro tema, y que es el que más vamos a explorar, es el de los estudios funcionales esofágicos que tenemos actualmente. Y acá tenemos dos estudios: la evaluación de la motilidad y la evaluación del reflujo. Son dos aspectos totalmente diferentes. O sea, hicimos una evaluación morfológica básicamente para categorizar la enfermedad y una evaluación funcional para ver cómo está la motilidad esofágica, cómo está la unión gastroesofágica, que es el gran desafío, y si el paciente tiene o no reflujo y cómo lo vamos a evaluar.
El punto central, y que es cada vez más un aspecto central en las dificultades que existe actualmente en la gastroenterología, donde hay mucha información actualmente, es la unión gastroesofágica. De hecho, el doctor Pandolfino nos honró con dar la conferencia central que dio este año en la DDWIC, en un congreso que tuvimos en Argentina este año de neurogastroenterología, que fue justamente de la unión gastroesofágica con todos los métodos, cómo se debe evaluar y todo lo demás. Y dentro de eso tenemos la manometría del esófago, y bueno, la manometría y después los estudios de reflujo. La manometría del esófago es un estudio que debemos realizar siempre antes de hacer un estudio de reflujo, porque justamente hagamos pH-metría y pedanciometría, necesitamos saber dónde está ubicado el esfínter para colocar el PROC de reflujo 5 centímetros por encima de esta línea, y en ese caso es mandatorio. Adicionalmente nos va a dar información entonces de cómo es la presión del esfínter, cómo está la motilidad del esófago, si está afectada o no, hay que hacerla siempre antes de un estudio de reflujo. Y la pH-metría de 24 horas, que es lo que se hace habitualmente, tiene que hacerse ante síntomas típicos en ausencia de esofagitis, cuando no responden a los inhibidores de bomba de Crotonia, en la evaluación de síntomas supraesofágicos, ante el fracaso del tratamiento médico quirúrgico, siempre como una evaluación prequirúrgica, y en algunos pocos casos para adecuar la terapia el paciente con Barrett, porque todos saben que el Barrett a veces afecta la sensorialidad y uno no puede medir al paciente sobre si está bien o mal, porque no percibe muy bien los síntomas y necesitamos hacer un estudio para adecuarle la terapéutica. Por suerte son pocos estos pacientes. Cuando hacemos este estudio de manometría, fíjense, esta es la unión gastroesofágica, este es el esfínter esofágico inferior con los fenómenos respiratorios, y esta es la presión y la peristalsis del cuerpo del esófago, de una manometría que se hace por una sondita por sistema de perfusión, que es la estándar, la que se hace en todos los casos. Lo que ha avanzado la manometría de alta resolución, que tiene una sondita que tiene transductores circunferenciales de presión a lo largo de todo el órgano y nos permite a través de colores, como vemos acá desde el celestito, que es el color de presiones más bajas, hacia arriba se van incrementando las presiones, formar plots topográficos, que así lo denominó el autor que era PROC, donde uno puede ver una integración de todas las presiones. Y acá vemos esfínter esofágico superior, la contracción de la faringe con la relajación, la parte superior del músculo estriado, del músculo faringe y parte del esófago, esta zona de transición que no transmite porque es justo donde confluyen con dos velocidades distintas, el músculo estriado y el músculo liso, porque es una zona mixta, entonces esa se llama zona de transición, y todo el resto de la motilidad esofágica, que es el músculo liso, que termina en esta situación que es el esfínter esofágico inferior. Pero fíjense que abajo hay otra zona de presión, que es la crura diafragmática. O sea, lo que nos permite esta metodología es identificar los dos aspectos interesantes en la endoscopía, el ángulo de His y con manometría, esfínter esofágico y crura diafragmática. Los dos, tanto uno como la crura, son los dos elementos que nos condicionan, mejoran la evaluación de todo lo que es la variante de reflujo. Este esfínter, hay algunos software actuales donde uno lo puede ver en forma tridimensional, y esto es lo que va a venir en motilidad, y lo va a poder ver en forma pre y post inspiración y expiración, y en forma pre y post quirúrgica, cómo se mantiene esta estructura esfintérica. Pero fundamentalmente lo más interesante de un esfínter, que es irregular, o sea que no es una pelotita circunferencial, sino que tiene una forma que puede tener debilidad en una de sus caras y no en otra, pero también nos permite adaptar esta unión a cómo está conformada. Por ejemplo, hay 4 tipos de unión diferentes. Esta es la unión habitual, donde la crura y el esfínter están integrados. Entonces ahí ven, están juntos en una zona de alta presión. Entonces, cuando el paciente quiere tener reflujo, hay un esfínter que se resiste, pero también la crura del diafragma impide que haya reflujo. Hay otros pacientes que no tienen hernia,
pero que la separación entre este esfínter y la crura es mayor de 1 centímetro y menor de 2 para que sea normal, es una unión tipo 2, o sea, no actúan al unísono el esfínter y la estructura muscular externa. Y después están las hernias de distintos tipos, que eso no vamos a entrar, pero podemos verla perfectamente por manometría y saber qué longitud tiene esa hernia, cómo funciona, etc. Pero un tema trascendente, además de poder establecer qué tipo de unión gastroesofágica tiene, es pedirle al paciente que inspire profundamente. Y se ha visto que cuando hay una inspiración profunda con presiones muy bajas, de hecho cuando es por debajo de 10 milímetros de mercurio, eso actúa como un factor independiente del reflujo. O sea, si tengo una mala cura, aunque el esfínter sea normotensivo, tengo un argumento o un mecanismo, mejor dicho, más que argumento fisiopatológico para condicionar el reflujo gastroesofágico. Y después tengo que evaluar si el paciente tiene o no reflujo. Ya le hice la manometría, sé dónde voy a colocar el PRO, sé cómo está la estructura, cómo está la unión gastroesofágica, cómo está la motilidad del esófago, si existió reflujo que condicionó algún trastorno motor secundario, ¿no? Y entonces quiero contestar dos preguntas clínicas. La pregunta es si existe reflujo patológico. Y la segunda, que es trascendente, si existe asociación entre los episodios de reflujo que tiene el paciente y la clínica que él manifiesta. Supongamos que el paciente tiene, como presentaron ayer, un paciente con tos. Bueno, esa tos está vinculada al reflujo, tiene tos por un mecanismo alérgico, atópico y tiene reflujo aparte. Eso vamos a ver cómo funciona. Para esto hay distintos métodos. El primer método es el de la pHmetría, que es el que más se utiliza, el más común, que se puede realizar de dos formas, con una sondita colocada a través de una de las narinas, o se puede realizar por una cápsula Bravo, que es un sistema Bravo, que es una capsulita que se pone en unión gastroesofágica a través de la endoscopía y se mide con este método ambulatorio a través de un sistema inalámbrico de registro de reflujo. Entonces, cualquiera de las dos formas nos van a permitir saber si tiene reflujo patológico, que tiene que ver con la exposición, el porcentual de exposición, si esto es de pie, si es en decúbito o total, el número total de episodios de reflujo, si tiene algunos de mucha exposición con la mucosa, que son los que tienen más de 5 minutos, y la duración de los episodios más largos. Pero nos van a estar hablando de reflujo ácido siempre. Esta sondita la podemos poner con un PRO que tiene 2 sensores para tener una a nivel superior, o 3 sensores, uno incluso a nivel de la faringe, etc. Esto nos ha dado muchos resultados, por los valores de normalidad de estos sensores altos está bastante discutido, con lo cual en principio lo que importa es el sensor de abajo, si tiene exposición ácida patológica o no el paciente. ¿Cómo se define la exposición ácida patológica? Por un porcentual de pH debajo de 4, que es donde la pepsina es inactiva. Entonces, fíjense, este paciente tiene el pH acá y cae el pH debajo de esta línea que marca 4, es un episodio de reflujo, y en un sensor doble podemos ver que los dos coinciden y decir que bueno, el paciente tiene, cuando tiene un porcentual de pH debajo de 4 alto, perdón, yo me confundo porque hablo de acá y esto está en esto. En este caso acá tenemos el pH alto y acá cae por debajo de 4 en los dos sensores. El otro método, que es el sistema Bravo, viene con la capsulita esta y el método inalámbrico, pero es exactamente igual al anterior, es decir, que no me permite establecer otra cuestión que no sea el reflujo ácido patológico. Lo que tiene de ventaja el sistema Bravo es que permite mayor tiempo, más allá de traer la sondita, nos permite estar más tiempo con el estudio, se puede hacer de 48 a 72 horas, y uno puede, como en este caso, hacer una prueba terapéutica en el medio, entonces, y ver pre y post-terapéutico cómo están los valores. La dificultad es el costo, es costoso, y la verdad que no aporta una información adicional tan grande a la pHmetría convencional de acuerdo al costo clínico, pero es algo que se puede utilizar. Y el otro tema, además de saber si tiene o no reflujo por exposición ácida patológica, es saber los síntomas. Para esto hay dos índices, el índice sintomático
y la probabilidad de asociación de los síntomas. El índice sintomático normalmente es mayor de 50 cuando es anormal y tiene que ver con una ecuación entre el número de síntomas asociados al reflujo sobre el número total de síntomas que marcó el paciente multiplicado por 100. Eso lo hace la máquina y cuando da más de 50 uno dice que el índice de asociación es patológico. Y después está la asociación probabilística, que esto es una tabla de 2×2, es una tabla de contingencia que actúa como un chi cuadrado, de tal forma que cuando el índice es mayor al 95%, el ROT del error aleatorio es menor al 5%, como una P probabilística de cualquier trabajo de investigación. Esto es un dato fuerte porque da probabilidades que es más interesante. Entonces, una cuestión importante de estos episodios de reflujo es este trabajo que hizo el doctor Vela, que ahora está en la Mayo Clinic, que estaba en el Baylor College en su momento, y hizo un trabajo muy interesante que es hacerle a los estudios, a los pacientes con pirosis refractaria, estudios de reflujo antes y después de un tratamiento. Entonces, fíjense que después de dar inhibidores de bomba de protones, estos sin inhibidores, estos con inhibidores, el reflujo ácido disminuye, los episodios de reflujo acá siguieron parecidos, los episodios de reflujo ácido disminuyen, pero se incrementan los de reflujo no ácido, los pacientes que tienen pirosis refractaria, de tal forma que es muy interesante en esos pacientes, cuando uno sabe que tiene reflujo, poder establecer en forma intraterapéutica si existe o no reflujo no ácido. Y acá tenemos lo mismo, las probabilidades de tener sin terapéutica reflujo ácido, fíjense que es más del 50%, mientras que cuando hacemos intraterapéutica el no ácido disminuye a solamente el 5%, la mayoría quedan bloqueados por esta potencia de las drogas de los inhibidores de bomba de protones. El estudio nuevo que hay para valorar el reflujo gastroesofágico es la impedanciometría con pH, que erróneamente a veces uno dice el versus, uno siempre está con los versus y habla de impedancio versus, esto no es versus, esto es impedanciometría más pHmetría de 24 horas. Se incorporan las dos tecnologías. Este es el módulo ambulatorio con el que se hace. Estos son los canales de impedancia, que son 6, y hay 1 o 2 canales de pH para realizar el estudio. Entonces, fíjense, la impedanciometría es la inversa de la conductividad desde el punto de vista físico, de tal forma que cuando se produce un evento de reflujo, cuando hay un flujo por alimento, la impedancia cae. Fíjense, supónganse que el paciente tiene un episodio de reflujo, ahí tocó el primer sensor de impedancia, entonces la impedancia que estaba en 3000 cayó, acá hay otro sensor de impedancia al costadito, hasta que toque ese sensor sigue caída la impedancia y cuando pasa ese sensor, que lo pueden ver perfectamente acá, entonces la impedancia sube. Ese es el principio por el cual la impedancia se produce, pero también fíjense acá, se produce cuando hay un trago. Acá tenemos la impedancia en estos niveles de 3000, por ejemplo, y acá tenemos un tránsito varitado. Fíjense cómo va cayendo cuando llega a pasar ahí el barrio, cae perfectamente como cualquier dilución y cuando pasó el trago, la impedancia vuelve a la normalidad. De tal forma que tanto si hay un evento de reflujo como una dilución, que la pHmetría no puede identificar esta situación, vamos a tener una caída en la impedancia. Sin embargo, lo que dirime esta situación es la direccionalidad. Cuando el paciente traga, la impedancia va a caer de arriba hacia abajo y esta caída retrógrada del bolo de abajo, ven cómo se produce en cada uno de los sensores, hacia arriba, cuando es un evento de reflujo que va de abajo hacia arriba. Y después vamos a categorizar ese evento de reflujo, si es ácido o no es ácido, a través de la pHmetría, como se hacía antes. Fíjense, esto es un episodio de reflujo ácido, entonces pueden ver acá las caídas retrógradas del bolo, fíjense cómo cae la impedancia en los distintos canales, y cuando vemos el canal del pH, vemos que el pH está por debajo de 4, eso significa que el paciente tiene un reflujo ácido. Y en el otro caso, en este caso, vemos lo mismo, la caída retrógrada del bolo, todo esto, y cuando vamos a ver el pH está por encima de 4. Esto
esto la pH convencional lo da como normal, como que no hay reflujo, sin embargo por impedanciometría existiría reflujo no ácido. De tal forma, y el otro tema es el clearance. Hay dos fases del clearance, del clareo, digamos, del evento de reflujo. Tenemos el clearance volumétrico, que es todo este tiempo que tarda en subir nuevamente, a recuperar el tono, la impedanciometría, pero fíjense que el pH sigue bajo, entonces existe otra fase que es la recuperación del pH, que no es una cuestión menor, porque uno tiene dos clearance, uno volumétrico y otro pHmétrico. Uno traga o con saliva va haciendo que el volumen del contenido refluido vaya al estómago, pero el ácido queda pegado en la empalizada hasta que la saliva lo neutraliza. O sea que hay un tiempo de ácido en el esófago que excede el que ya el contenido refluido haya vuelto al estómago. Esto lo podemos evaluar con esta metodología, como así también el reflujo que se produce desde el saco amniario nuevamente a la mucosa esofágica. Recuerdan que la mucosa esofágica y la motilidad se mueven, devuelven el contenido refluido al estómago. Cuando hay un saco amniario grande no vuelve al estómago, sino que al saco amniario, y el saco amniario vuelve a ponerse en exposición a la mucosa esofágica. De tal forma que esta metodología es igual a la anterior, solamente que me permite saber, además de si tiene el paciente o no reflujo ácido, si tiene reflujo no ácido, que después uno lo divide en débilmente ácido, débilmente alcalino, pero de alguna forma es lo mismo. Y de tal forma que entre el pH y el impedancio hay algunas cosas en común, los dos detectan reflujo ácido, solamente que el reflujo no ácido lo detecta la impedanciometría, como así también una evaluación completa del clearance, no solamente pHmétrico, sino que volumétrico del esófago. Y una cuestión muy discutida es si discontinuar los inhibidores para hacer esta metodología o continuar con inhibidores de bomba de protones. Y lo que se ha logrado actualmente es arreglar esto, que es una ida y vuelta de flechitas, pero yo se la sintetizo, donde este es el algoritmo propuesto, donde hablan de la probabilidad pretesa. Si la probabilidad pretesa es alta, que es aquel paciente que tiene esofagitis o Barrett y no responde a los inhibidores de bomba de protones, hacerlo con terapéutica intra-IVP, y si el paciente no tiene estos aspectos, más allá de tener síntomas de reflujo, hacerlo sin inhibidores de bomba de protones es lo más aceptado en la actualidad. Y después existen algunos métodos, pocos, que sirven para evaluar este reflujo alto, que es el faringo-laringio, que básicamente es la impedanciometría con pH, ya lo dijimos, pero también hay otros dos test nuevos que quería charlar con ustedes y ver dónde están. Uno es un inmunoensayo de pepsina, que es muy interesante porque uno si tiene pepsina en la saliva es porque tuvo eventos de reflujo, y la pepsina se acomoda en la laringe y puede permanecer un tiempo, unas horas. Y uno dice se desactiva cuando no hay ácido. Se va el ácido de la pepsina, pero la pepsina queda ahí sobreviviendo. Uno toma un alimento ácido o una bebida cola o un jugo de tomate y vuelve a activarla y vuelve a incrementar el proceso y puede inflamar la zona faringolaringia. Eso lo estamos haciendo nosotros y después puedo hablar contigo, Henry, porque lo hemos hecho, hemos logrado que unos pacientes nuestros lo hagan porque está disponible en Latinoamérica esta técnica y puede ser interesante. Hablan o una dirección de mail en Inglaterra y le mandan por Federal Express los elementos y lo depositan y de allá mandan un informe. Es bárbaro porque se puede hacer y no es una cuestión costosa, es bastante económica. Y el otro tema es el RECH test, que mide, es una sondita que se pone en la faringe para ver si hay un aerosol ácido que pueda estar comprometiendo la zona superior. Tuvo un gran entusiasmo inicial esto del RECH test, sin embargo ha tenido problemas porque actualmente están en discusión los valores de normalidad. Cuando aumentaron los controles sanos hay mucha superposición, con lo cual ahora en el último viaje de Adolfino del grupo de Chicago me dijeron que ellos lo dejaron de utilizar justamente por esta situación. Pero el RECH test sigue siendo interesante para un subgrupo de pacientes, no para todos, ni tampoco para hacer el gran diagnóstico, pero es un elemento importante. De tal forma que la impedanciometría con pH hoy es el estudio que más completamente
puede evaluar esto, y si no tenemos esto, conocemos la pH-metría, tratando de contestar estas dos preguntas: si el paciente tiene reflujo y si hay una asociación sintomática con los síntomas. Las aplicaciones clínicas que esto ha tenido es el diagnóstico de pacientes con síntomas refractarios a los IVP, fundamentalmente para evaluar el reflujo no ácido, la evaluación de síntomas supraesofágicos por reflujo, fundamentalmente, y la evaluación del reflujo postprandial, que han sido algunas de las aplicaciones. Lo otro es que los pacientes con síntomas típicos de refractariedad a los inhibidores de bomba de protones, en el 52% existe una asociación entre estos síntomas y el reflujo, y este reflujo predominantemente es no ácido en este grupo de pacientes refractarios, por eso es que no respondieron a los inhibidores de bomba de protones. Y la otra cuestión de mucha aplicación clínica es que los pacientes con síntomas supraesofágicos refractarios a la administración de estas drogas, el 25% existe asociación entre síntomas y reflujo, y nos permite tener una pauta terapéutica, porque acá tenemos una causalidad, no es que tenemos reflujo y tos, sino que tenemos una asociación probabilística entre los síntomas y el reflujo. Por último, la funduplicatura reduce el número de episodios de reflujo total, tanto ácidos como no ácidos, y en aquellos pacientes que tienen reflujo no ácido puede ser una alternativa, y el índice sintomático positivo para el reflujo, tanto ácido como no ácido, medido por esta tecnología, predice una buena respuesta a la funduplicatura cuando uno tiene que tomar ya abandonó el tratamiento médico y requiere de un tratamiento quirúrgico. Y también estos pacientes refractarios, el estudio permite identificar aquellos pacientes que pueden mejorar con la cirugía. Entonces uno ha confiado a un procedimiento quirúrgico y decir al paciente, bueno, se va a operar y las probabilidades de éxito pueden llegar a ser mayores, y tenemos una explicación de por qué usted no respondió a las terapéuticas, que en general son efectivas, pero tienen una tasa de fracaso, y entonces pensamos en esos casos que los pacientes deben ser intervenidos quirúrgicamente. Así que bueno, este es el planteo que quería dar de los métodos clásicos, los modernos, que todo sigue sirviendo, solamente que van apareciendo cosas nuevas. Tampoco hay que esperar siempre los resultados, porque esto de Rex Test parecía que era una panacea para algunas cosas y después termina siendo un estudio que no cumple todavía con todos los elementos de la performance de un buen test para incluirlo en la práctica clínica. Así que les agradezco muchísimo la atención y fue un placer para mí estar hoy con ustedes, y gracias, Henry, por la invitación. Así que cualquier duda que tengan, si podemos, la